En unos pocos minutos así pasados a su lado, mi amor podía hacer más progresos de cuanto había hecho desde que la conocía. Sintiendo que esos minutos durarían poco, que estaban a punto de acabar, porque sin duda no duraría mucho el jueguecito, y que una vez que hubiesen acabado sería demasiado tarde, no podía resistirlo. Me dejé coger el anillo adrede y una vez en el centro, cuando la sortija pasó, fingí no darme cuenta y la seguí con los ojos, esperando el momento en que había de llegar a manos del vecino de Albertín. Mientras reía con todas sus fuerzas y, en la animación y la alegría del juego, estaba todo rosa. Estábamos precisamente en el bosque bonito, me dijo Albertín señalándome los árboles que nos rodeaban, con una sonrisa en la mirada que era solo para mí y que parecía sobrevolar por encima de los jugadores, como si fuésemos nosotros dos los únicos lo bastante inteligente para desdoblarnos y hacer a propósito del juego una observación de carácter poético. Llevó incluso la delicadeza de espíritu hasta cantar sin tener ganas. Por aquí ha pasado el hurón del bosque, señoras mías, por aquí ha pasado el hurón del bosque bonito. Como esas personas que no pueden ir al Trianón sin dar en él una fiesta a Luis XVI o encuentran excitante hacer cantar una melodía en el marco para el que fue escrita. A mí, por el contrario, me hubiese entristecido no encontrar encanto alguno en aquella exhibición, si hubiese estado en condiciones de pensar en ello. Pero tenía la cabeza muy lejos. Jugadores y jugadoras empezaban a asombrarse de mi estupidez y de que no cogiese nunca el anillo. Yo miraba a Albertín, tan bella, tan indiferente, tan alegre, sin saber que había de ser mi vecina de juego, cuando por fin cogiese yo el anillo de las manos justas, gracias a un tejemaneje que ella no sospechaba y que de otro modo la hubiese irritado. En medio de la fiebre del juego, la larga melena de Albertín casi se había deshecho y le caía en mechones rizados sobre las mejillas, cuya rosada encarnadura hacían resaltar mejor aún con su morena sequedad. Tiene usted las trenzas de Laura Dianti, de Leonor de Guyena, y de aquella descendiente suya que tanto amó Chateaubriand. Siempre debería llevar el pelo un poco caído, le dije al oído para acercarme a ella. De pronto el anillo pasó al vecino de Albertín. Me abalancé en el acto sobre él. Le abrí brutalmente las manos, cogí el anillo. Él hubo de ocupar mi lugar en el centro del círculo y yo ocupé el suyo al lado de Albertín. Unos minutos antes envidiaba yo a aquel joven viendo sus manos deslizarse por la cinta y encontrarse a cada momento con las de Albertín. Ahora había llegado mi turno. Demasiado tímido para buscar, demasiado emocionado para gozar aquel contacto, no sentía más que los latidos rápidos y dolorosos de mi corazón. En cierto momento, Albertín inclinó hacia mí con aire de complicidad su cara llena y rosada, fingiendo así que tenía el anillo para engañar al hurón e impedirle que mirase hacia el lado por donde el anillo estaba pasando realmente. Enseguida comprendí que los sobreentendidos de la mirada de Albertín se referían a esa estratagema, pero quedé turbado al ver pasar así por sus ojos la imagen, puramente simulada por las exigencias del juego, de un secreto, de un acuerdo que no existía entre ella y yo, pero que a partir de ese instante me parecieron posibles y hubieran sido para mí divinamente dulces. Cuando esa idea me entusiasmaba, sentí una ligera presión en la mano de Albertín en la mía, e insinuarse su dedo cariñoso bajo el mío, y vi que al mismo tiempo me dirigía un guiño procurando que fuese imperceptible. De golpe, una multitud de esperanzas invisibles hasta entonces para mí mismo cristalizaron. Aprovecha el juego para darme a entender que me quiere, pensé yo en el colmo de una alegría de la que no tardé en caer cuando oí a Albertín decirme rabiosa: pero cójala de una vez, hace una hora que se la estoy pasando. Aturdido de dolor, solté la cinta. El hurón vio el anillo, se arrojó sobre él y yo hube de ponerme de nuevo en el centro del círculo, desesperado, mirando la frenética ronda que continuaba a mi alrededor, blanco de las burlas de todas las jugadoras, obligando para responder a ellas a reírme cuando tan pocas ganas tenía, mientras Albertín no cesaba de repetir: no se juega cuando no se quiere prestar atención y para hacer perder a los demás. Los días que juguemos no volveremos a invitarles, André. O yo no vendré. André, al margen del juego, y que cantaba su bosque bonito, continuado por espíritu de admiración y sin convicción alguna por Rosemont, quiso desviar los reproches de Albertín diciéndome: estamos a 2 pasos de esos Croniers que tanto quería ver usted.
Venga, lo llevaré hasta allí, por un precioso camino, mientras estas locas hacen de niñas de 8 años. Como André era extremadamente amable conmigo, en el camino le dije de Albertín todo lo que me parecía adecuado para que ésta me amase. André me respondió que también ella la quería mucho, que la encontraba encantadora, pero no parecía que mis cumplidos a su amiga le hiciesen mucha gracia. De repente me detuve en medio de la pequeña cañada, con el corazón conmovido por un dulce recuerdo de infancia. Acababa de reconocer en las hojas recortadas y brillantes que avanzaban hasta el sendero un matorral de espinos blancos sin flores. Ay, desde los últimos días de primavera. A mi alrededor flotaba una atmósfera de antiguos meses de María, de tardes de domingo, de creencias, de errores olvidados. Habría querido cogerla. Me paré un segundo y André, con deliciosa intuición, me dejó hablar un instante con las hojas del arbusto. Les pedí noticia de las flores, aquellas flores del espino blanco semejantes a joviales muchachas aturdidas, coquetas y piadosas. Ya hace mucho que esas señoritas se fueron, me decían las hojas, y acaso pensaba que para ser tan amigo de ellas como yo pretendía no parecía muy enterado de sus costumbres. Gran amigo, sí, pero que no había vuelto a verlas hacía tantos años a pesar de sus promesas. Y sin embargo, así como Gilbert había sido mi primer amor por una muchacha, ellas habían sido mi primer amor por una flor. Sí, ya sé, se marcharon hacia mediados de junio, respondí, pero me gusta ver el lugar donde vivían aquí. Vinieron a verme en Combray a mi cuarto, traídas por mi madre cuando estaba enfermo, y volvíamos a vernos los sábados por la noche en el mes de María. ¿También aquí pueden ir? Oh, naturalmente. Además, en la iglesia de Saint-Denis du Désert, que es la parroquia más cercana, hay mucho interés por tener a estas señoritas. Entonces, ahora, para verlas, hasta el mes de mayo del año que viene, imposible. Pero puedo estar seguro de que estarán allí todos los años, regularmente. Pero no sé si sabré dar con el sitio. Claro que sí. Esas señoritas son muy alegres. Solo dejan de reír para entonar cánticos, de manera que no hay error posible, y reconocerá su perfume desde el extremo del sendero. Volví con André, y de nuevo empecé a hacerles elogios de Albertín. Me parecía imposible que no se los repitiese, dada la insistencia que ponía yo en ello. Sin embargo, nunca supe que Albertín llegara a enterarse, y eso que André poseía, en mucho mayor grado que ella, la inteligencia de las cosas del corazón, el sentido refinado de la inteligencia. Encontrar en la mirada, la palabra, el gesto que más ingeniosamente podían agradar, callar una reflexión que pudiese apenar, sacrificar, y sin dar la impresión de que fuese un sacrificio, una hora de juego, una matiné incluso, un garden party, para quedarse al lado de un amigo o de una amiga triste y demostrarle así que prefería su simple compañía a los placeres frívolos. Tales eran sus delicadezas habituales. Pero cuando se la conocía un poco más, se habría dicho que ocurría con ella como con esos heroicos cobardes que no quieren tener miedos y cuyo valor es particularmente meritorio. Se habría dicho que en el fondo de su carácter no había un ápice de aquella bondad que manifestaba a cada instante por distinción moral, por sensibilidad, por noble voluntad de mostrarse buena amiga. Oyendo las encantadoras cosas que me decía sobre un posible afecto entre Albertín y yo, parecía como si fuese a colaborar con todas sus fuerzas para que se hiciese realidad, cuando lo cierto es que, tal vez por casualidad, nunca hizo uso del menor de los escasos medios que tenía a su disposición y que hubiesen podido unirme a Albertín. Y no me atrevía yo a jurar que mi esfuerzo por ser amado por Albertín no haya, sino provocado de parte de su amiga maniobras secretas destinados a contrariarlo, al menos despertando en ella una cólera por lo demás bien disimulada, y contra lo que acaso por delicadeza ella misma luchaba. De los 1000 refinamientos de bondad que André tenía, Albertín hubiese sido incapaz, y sin embargo de la profunda bondad de la primera yo no estaba seguro, como lo estuve más tarde, de la bondad de la segunda. Mostrándose siempre tiernamente indulgente con la exuberante frivolidad de Albertín, André tenía para esta palabra sonrisas propias de amiga, es más, actuaba como amiga. Día tras día la he visto, para que su amiga pobre aproveche su lujo, para hacerla feliz, tomarse, sin ningún interés de su parte, más trabajo
que un cortesano que quiere conquistar el favor del soberano. Cuando alguno compadecía en su presencia la pobreza de Albertín, se mostraba encantadora de dulzura, con palabras tristes y deliciosas, y se tomaba 1000 veces más molestias por ella de lo que hubiese hecho por una amiga rica. Mas si alguno insinuaba que Albertín quizás no fuese tan pobre como se decía, una nube apenas perceptible velaba la frente y los ojos de André. Parecía de mal humor. Y si se llegaba a decir que, después de todo, quizás no le sería tan difícil encontrar marido como se pensaba, André os contradecía enérgicamente y repetía casi con rabia: «Ay, no conseguirá casarse, lo sé, y eso me da mucha pena». Por lo que a mí se refería, era incluso la única de aquellas muchachas que nunca me habría contado algo poco agradable que hubiera podido decirse de mí. Es más, si era yo mismo quien se lo contaba, fingía no quererlo o daba una explicación apropiada para hacer inofensivas las palabras. El conjunto de esas cualidades es lo que se denomina tacto. Suele ser patrimonio de personas que, si hemos tenido que batirnos en duelo, nos felicitan y añade que no había motivos para hacerlo, con objeto de aumentar todavía más a nuestros ojos el valor que, sin vernos obligados, hemos dado prueba. Son todo lo contrario de las personas que en la misma circunstancia dicen: «¿Cuánto ha debido molestarle batirse? Pero por otro lado, no iba a tragarse usted una afrenta como esa. No podía actuar de otra manera». Mas como todo tiene sus pros y sus contras, y el placer, o al menos la indiferencia de nuestros amigos para contarnos algo ofensivo que se ha dicho de nosotros, demuestra que apenas se meten en nuestra piel en el momento en que nos hablan y hunden en ella el alfiler y el cuchillo lo mismo que en un globo, el arte de ocultarnos siempre cuando pueden sernos desagradable es lo que han oído decir de nuestros actos o de nuestra opinión, que esos mismos actos les han inspirado. Pueden demostrar en la otra categoría de amigos, en los amigos llenos de tacto, una suerte de dosis de disimulo. Mas no hay inconveniente alguno si, en efecto, son incapaces de pensar mal, si lo que se dice les hace solo sufrir como nos haría sufrir a nosotros mismos. Pensaba yo que era el caso de André, aunque sin tener certeza absoluta. Habíamos salido del bosquecillo y seguido una maraña de caminos bastante poco frecuentados, donde Andrés se desenvolvía muy bien. «Mire», me dijo de repente, «ahí están sus famosos croniers. Y encima tiene suerte, precisamente por el tiempo, con la luz con que el Stier los pintó». Pero aún estaba demasiado triste por haber caído durante el juego del anillo de tan alta cima de esperanza. Por eso no tuve el placer que sin duda no habría dejado de sentir al divisar de repente a mis pies, agazapadas entre las rocas donde se protegían del calor, a las diosas marinas que el Stier había acechado y sorprendido, bajo una oscura veladura tan bella como si hubiese sido la de un Leonardo, las maravillosas sombras resguardadas y furtivas, ágiles y silenciosas, prestas a deslizarse al primer remolino de luz debajo de la piedra, a esconderse en algún resquicio y prontas, pasada la amenaza del rayo, a volver junto a la roca o al alga, bajo el sol desmenuzador de los acantilados y del océano descolorido cuyo adormecimiento parecían velar, guardianas inmóviles y ligeras, que dejaban asomar a flor de agua su cuerpo viscoso y la mirada atenta de sus ojos oscuros. Fuimos en busca de las demás muchachas para regresar. Ahora yo sabía que amaba a Albertín, pero, no me preocupaba de comunicárselo. Y es que, desde la época de los juegos, en los campos elíseos, mi concepción del amor había cambiado, mientras los seres a los que sucesivamente consagraba mi amor permanecían casi idénticos. Por un lado, la confusión, la declaración de mi cariño a la mujer que amaba ya no me parecía una de las escenas capitales y necesarias del amor, ni una realidad exterior, sino solo un placer subjetivo, y tenía la sensación de que Albertín haría todo lo necesario para alimentar ese placer, mientras ignorase que yo lo tenía. Durante todo el regreso, la imagen de Albertín bañada en la luz que emanaban de las otras muchachas no fue la única en existir para mí.
pero lo mismo que la luna, que no es más que una nubecilla blanca de una forma más caracterizada y estable durante el día, asume toda su potencia en cuanto la luz se ha apagado. Así, una vez de vuelta en el hotel, fue solo la imagen de Albertín la que se elevó de mi corazón y empezó a brillar. Mi habitación me parecía de repente nueva. Cierto que hacía mucho que ya no era la habitación enemiga de la primera noche. Nunca nos cansamos de mortificar nuestra morada a nuestro alrededor. Y a medida que el hábito nos dispensa de sentir, suprimimos los elementos nocivos de color, dimensión y olor que objetivaban nuestro malestar. No era ya el cuarto, aunque con fuerza suficiente todavía sobre mi sensibilidad, no para hacerme sufrir desde luego, sino para darme alegría, la tina de los días del buen tiempo, semejante a una piscina donde esos días hacen despejar hasta media altura un azul empapado de luz que cubría un momento impalpable y blanca como una emanación del calor, una vela reflejada y fugitiva. Ni el cuarto puramente estético de las tardes pictóricas. Era el cuarto donde estaba desde hacía tantos días que yo no lo veía. Era el cuarto donde estaba desde hacía tantos días que ya no lo veía. Y ahora acababa de empezar a abrir los ojos sobre él, pero esta vez desde una perspectiva egoísta que es la del amor. Pensaba que el hermoso espejo oblicuo y las elegantes librerías acristaladas causarían en Albertín, si venía a verme, una buena impresión de mí. En vez de un lugar de transición por donde pasaba un momento antes de evadirme hacia la playa o hacia Rivendell, mi habitación volvía a ser real y grata para mí. Se renovaba porque yo miraba y apreciaba cada uno de sus muebles con los ojos de Albertín. Unos días después de la partida de Anillo, durante un paseo en el que sin darnos cuenta habíamos ido demasiado lejos y nos habíamos alegrado mucho al encontrar en Mainville dos pequeños toneles de dos plazas que nos permitían estar de vuelta a la hora de la cena, la ya enorme vivacidad de mi amor por Albertín tuvo por efecto proponer a Rosamond primero y a Andrés después que subiesen conmigo. Ni una sola vez Albertín. Luego de invitar con preferencia a Andrés o a Rosamond, induje a todo el mundo por consideraciones secundarias de hora, de camino y de abrigos, a decidir como si fuese contra mi gusto que lo más práctico era llevar conmigo a Albertín, a cuya compañía fingí resignarme a duras penas. Desgraciadamente, como el amor tiende a la asimilación completa de un ser, como ninguno es comestible mediante la mera conversación, aunque Albertín estuvo conmigo durante esa vuelta lo más amable posible, cuando la hube depositado en su casa me sentía feliz, pero más hambriento de ella todavía de lo que lo estaba al empezar el viaje y dispuesto a considerar los momentos que acabamos de pasar juntos únicamente como un preludio, no demasiado significativo en sí mismo de los que vendrían después. Sin embargo, tenía ese primer encanto que no vuelve a encontrarse. Aún no le había pedido nada a Albertín. Podía imaginarse lo que yo deseaba, pero al no estar segura, podría suponer que yo solo aspiraba a unas relaciones sin finalidad precisa, en las que mi amiga debía encontrar esa vaguedad deliciosa, rica en sorpresas esperadas, que es lo novelesco. La semana siguiente apenas hice nada por ver a Albertín. Fingía preferir a André. Empieza el amor y uno querría seguir siendo, para la mujer que amamos, ese desconocido al que ella puede amar. Pero la necesitamos tocar su atención, su corazón, más que su cuerpo. En una carta insinuamos una maldad que obligará a la indiferente a pedirnos un favor, y el amor, siguiendo una técnica infalible, cierra para nosotros con movimiento alterno ese engranaje en el que ya no se puede sino amar, en la que no se puede ni no amar ni ser amado. Dedicaba a Andrés las horas en que las otras iban a alguna matiné que yo sabía que Andrés sacrificaría con gusto por mí, y que incluso aburrida me hubiese sacrificado, por elegancia moral, para no sugerir a las demás ni a ella misma la idea que concedía valor a un placer relativamente mundano. De ese modo me las arreglaba para tenerla todas las noches solo para mí, pensando no en despertar los celos de Albertín,
sino aumentar mi prestigio a sus ojos, o al menos no perderlo si decía Albertín que era ella y no André a quien amaba. Tampoco se lo decía a André, por miedo a que se lo contase. Cuando hablaba con André de Albertín, afectaba una frialdad de la que quizás André fuese menos víctima que yo de su credulidad aparente. Fingía creer en mi indiferencia por Albertín, desear entre Albertín y yo la unión más completa posible. Es probable que en cambio no creyese en la primera ni desease la segunda. Mientras yo le aseguraba que su amiga me interesaba bastante poco, solo pensaba en una cosa, en tratar de entrar en relación con Madame Bontemps, que pasaba unos días cerca de Valbert y a cuya casa no tardaría en ir a pasar 3 días a Albertín. Naturalmente no dejaba traslucir ese deseo delante de André, y cuando le hablaba de la familia de Albertín lo hacía con el aire más distraído. Las respuestas explícitas de André no parecían poner en duda mi sinceridad, no parecían poner en duda mi sinceridad. ¿Por qué pues uno de esos días se le escapó esta frase? Precisamente hoy he visto a la tía de Albertín. Claro que no me había dicho. He comprendido por tus palabras, lanzadas como al azar, que usted solo pensaba en una cosa, en relacionarse con la tía de Albertín. Pero en la mente de André era, desde luego, a la presencia de esa idea que por amabilidad me ocultaba, a lo que parecía responder la palabra precisamente. Pertenecía a la misma familia de ciertas miradas, de ciertos gestos que, sin tener una forma lógica, racional, directamente elaborada para la inteligencia de quien la escucha, le llega sin embargo con su verdadero significado, lo mismo que la palabra humana, transformada en electricidad en el teléfono, vuelve a hacerse palabra para ser oída. Para borrar de la mente de André la idea de que estaba interesado en Madame Bontemps, no volví a hablar de ella con aire distraído solamente, sino con malevolencia. Dije que en otro tiempo me había visto con aquella especie de loca y que esperaba realmente que no volvería a sucederme. En cambio, trataba de verla por todos los medios. Intenté conseguir que Steele, aunque sin decirle a nadie que se lo había pedido, le hablase de mí y preparase un encuentro con ella. Prometió presentármela, aunque sorprendido de que lo desease, porque la consideraba una mujer despreciable, intrigante y tan falta de interés como interesada. Pensando que si veía a Madame Bontemps, antes o después Andrés se enteraría, me pareció preferible advertirla. Las cosas de las que más se intenta huir son las que no conseguimos poder evitar, le dije. Nada en el mundo puede aburrirme tanto como ver de nuevo a Madame Bontemps, y sin embargo no podré librarme. El Steele debe presentarme a ella. Debe invitarme con ella. Nunca lo he dudado un solo instante, exclamó André en tono amargo, mientras su mirada dilatada y alterada por el enojo se fijaba en no sé qué punto invisible. Estas palabras de André no constituían la exposición más ordenada de un pensamiento que podía resumirse así. Sé muy bien que ama usted a Albertín y que hace lo imposible por acercarse a su familia. Pero eran los restos informes y reconstituibles de ese pensamiento que, a pesar de André, yo había hecho estallar hiriéndola. Lo mismo que él precisamente, esas palabras solo tenían significación en segundo grado, es decir, que eran de esas que, y no las afirmaciones directas, nos inspiran estima o desconfianza hacia una persona, enturbiando nuestras relaciones con ella. Si André no me había creído cuando le aseguraba que la familia de Albertín me era indiferente, es que pensaba que yo amaba a Albertín, y probablemente eso no la hacía feliz. Por lo general, André solía estar presente en mis citas con su amiga, pero había días que yo debía ver a Albertín a solas, días que esperaba febrilmente, que pasaban sin aportarme nada decisivo, sin haberse ido ese día capital, cuyo papel confiaba yo de inmediato al día siguiente, y que tampoco éste había de interpretar. Y así iban demorándose una tras otras, como olas, aquellas cimas reemplazadas enseguida por otras. Un mes más tarde, poco más o menos del día en que habíamos jugado al anillo,
Me dijeron que Albertine debía marcharse a la mañana siguiente para pasar 48 horas en casa de Madame Bontemps y que, obligada a tomar temprano el tren, iría la víspera a pasar la noche en el Gran Hotel, desde donde en el ómnibus podría, sin molestar a las amigas en cuya casa vivía, coger el primer tren. Se lo dije a André. No me lo creo para nada, me respondió André con aire contrariado. Además, no le serviría a usted de nada, porque estoy totalmente segura de que Albertine no querrá verle, si va sola al hotel. No sería protocolario, añadió utilizando un adjetivo que desde hacía poco le gustaba mucho en el sentido de lo que se hace. Se lo digo porque conozco las ideas de Albertine. A mí, ¿qué quiere usted que me importe que la vea o no? Me da lo mismo. Se nos acercó Tab, que no tuvo ningún inconveniente en decirle a André los puntos que había conseguido la víspera en el golf, y luego Albertine, que paseaba manejando el diablo como una monja su rosario. Gracias a ese juego podía pasarse solas horas y horas sin aburrirse. Tan pronto como se nos unió me fijé en la punta traviesa de su nariz, y que yo había omitido cuando pensaba en ella los últimos días. Bajo el pelo negro, la verticalidad de su frente se opuso, y no era la primera vez. A la imagen indecisa que yo había conservado, mientras con su blancura penetraba con fuerza en mis miradas, surgiendo del polvo del recuerdo. Albertine iba reconstruyéndose en mi presencia. El golf habitúa a los placeres solitarios, lo es con seguridad el que procura el diablo. Sin embargo, después de habernos unido, Albertine continuaba jugando con él mientras hablaba con nosotros como una señora a quien han ido a visitar unas amigas y no por eso abandona su labor de canchillo. Parece que Madame de Villeparisis, le dijo a Octave, ha hecho una reclamación a su padre, y detrás de esa palabra oí una de aquellas notas peculiares de Albertine. Cada vez que comprobaba que se me habían olvidado, me acordaba al mismo tiempo haber entrevisto ya, tras ella, el semblante definido y francés de Albertine. Aunque hubiese estado ciego, habría podido reconocer perfectamente algunas de sus cualidades vivaces y algo provincianas en aquellas notas, lo mismo que en la punta de su nariz. Unas y otras eran equivalentes y habrían podido suplirse, y su voz era como la que, según dicen, realizará el fototeléfono del futuro. En el sonido se perfilaba limpiamente la imagen visual. No solo ha escrito a su padre, también ha escrito al alcalde de Baalbek, para que no se vuelva a jugar al diablo en el dique, porque le tiraron uno a la cara. Sí, he oído hablar de esa reclamación, es ridículo, con las pocas distracciones que hay aquí. André no intervino en la conversación. No conocía, como tampoco, por otro lado, Albertine ni Octave, a Madame de Villeparisis. No sé por qué ha armado tanto lío esa señora, dijo sin embargo André. A la vieja Campremer también le dieron un pelotazo, y no se ha quejado. Voy a explicarle la diferencia, respondió gravemente Octave, rascando una cerilla. En mi opinión, Madame de Campremer es una dama del gran mundo, y Madame de Villeparisis una revista. ¿Irá usted al golf esta tarde? Y se marchó, lo mismo que André. Me quedé solo con Albertine. Ya ve, me dijo, ahora me peino como a usted le gusta. Fíjese en mí, me echó. Todos se burlan de esto y nadie sabe por qué lo hago. También mi tía va a reírse de mí, pero tampoco le diré el motivo. Yo veía de lado las mejillas de Albertine, que a menudo parecían pálidas, pero de aquella manera estaban regadas por una sangre clara que las iluminaba, que les prestaba ese brillo que tienen ciertas mañanas de invierno en que las piedras, precisamente parcialmente soleadas, parecen de granito rosa y exhalan alegría. La que me daba en ese momento la vista de las mejillas de Albertine era igual de viva, pero conducía a otro deseo que no era el de pasear, sino el del beso. Le pregunté si los proyectos que le atribuían era cierto. Sí, me dijo, pasaré esta noche en el hotel, y como estoy algo acatarrada, me acostaré antes de cenar. Puede venir a presenciar mi cena, al lado de mi cama, y luego jugaremos a lo que usted quiera. Me habría gustado que fuese usted mañana por la mañana a la estación, pero me temo que parezca raro. No digo a André, que es inteligente, sino a las otras que estarán allí.
Traería problemas si se lo contasen a mi tía, pero podríamos pasar juntos esta velada. De eso mi tía no se enterará. Voy a decirle adiós a Andrés. Entonces hasta luego. Vaya pronto, así tendremos más tiempo para nosotros, añadió sonriendo. Estas palabras me remontaron a tiempos todavía más lejanos de aquellos en que amaba a Gilbert, a los tiempos en que el amor me parecía una entidad no simplemente externa, sino realizable. Mientras la Gilbert que yo veía en los campos elíseos era distinta de la que encontraba en mí cuando estaba solo, de improviso, en la Albertine real, la que veía cada día, a la que creía llena de prejuicios burgueses y tan sincera con su tía, acababa de encarnarse la Albertine imaginaria, aquella por la que cuando aún no la conocía me había creído furtivamente observado en el dique, aquella que parecía volver a casa de mala gana mientras me veía alejarme. Fui a cenar con mi abuela. Sentí dentro de mí un secreto que ya no conocía. Lo mismo le pasaba a Albertine. Mañana sus amigas estarían con ella sin saber la novedad que había entre nosotros. Y cuando besase a su sobrina en la frente, Madame Bontemps ignoraría que yo estaba en medio de ellas dos, en aquel arreglo de pelo cuyo objeto, oculto a todos, era agradarme, a mí que tanto había envidiado hasta entonces a Madame Bontemps, porque, emparentada con las mismas personas que su sobrina, tenía que llevar los mismos lutos y hacer las mismas visitas de familia. Y ahora yo resultaba ser para Albertine más que su propia tía. Al lado de su tía estaría pensando en mí. No sabía yo demasiado bien qué iba a pasar dentro de un rato. En todo caso, el gran hotel y la velada ya no me parecían vacíos. Contenía toda mi felicidad. Llamé al lift para subir a la habitación que Albertine había tomado, en el lado del valle. Los menores movimientos, como sentarme en la banqueta del ascensor, me parecían deliciosos, porque estaban en relación inmediata con mi corazón, y en los cables con cuya ayuda se elevaba a la cabina, en los pocos peldaños que me quedaban por subir, no veía más que los engranajes, los escalones materializados de mi alegría. Solo tenía que dar 2 o 3 pasos en el corredor, para llegar a aquella habitación donde se encontraba la sustancia preciosa de aquel cuerpo rosa, aquella habitación que, incluso si en ella debían ocurrir actos deliciosos, conservaría aquella permanencia, ese aire de ser, para un transeúnte no informado, semejante a todas las demás, que hacen de las cosas los testigos tercamente mudos, los escrupulosos confidentes, los inviolables depósitos del placer. Aquellos pocos pasos del descansillo a la habitación de Albertine, aquellos pocos pasos que ya nadie podía detener, los di lleno de voluptuosidad, con cautela, como sumido en un elemento nuevo, como si avanzar hubiese desplazado lentamente la felicidad y al mismo tiempo con una sensación desconocida de omnipotencia, de entrar al fin en posesión de una herencia que me hubiese pertenecido desde siempre. Luego, de improviso, pensé que hacía mal en tener dudas. Ella misma me había dicho que fuese cuando se hubiera acostado. Estaba claro, temblaba de alegría. Casi derribé a François que se me puso delante. Corría, chispeante los ojos, hacia el cuarto de mi amiga. Encontré a Albertine en su cama, dejando el cuello al descubierto. Su camisón blanco cambiaba las proporciones de un rostro que, congestionado por la cama, o el catarro, o la cena, parecía más rosa. Pensé en los colores que horas antes había tenido yo a mi lado, en el dique, y cuyo sabor iba a conocer al fin. Su mejilla estaba cruzada de arriba abajo por una de sus largas trenzas negras y rizadas, que para agradarme había deshecho por completo. Me miraba sonriendo. A su lado, en la ventana, el valle estaba iluminado por el claro de luna. La vista del cuello desnudo de Albertine, de aquellas mejillas demasiado rosas, me habían parecido de tal ebriedad, es decir, había situado de tal manera para mí la realidad del mundo, que no ya en la naturaleza, sino en el torrente de sensaciones que a duras penas podía contener, que aquella vista había roto el equilibrio entre la vida inmensa, indestructible que circulaba en mi ser y la vida del universo, tan mísera en comparación. El mar que divisaba yo junto al valle, en la ventana, los senos abombados de las primeras escolleras de Mainville, el cielo
donde la luna aún no había alcanzado su cenit, todo aquello parecía más ligero de llevar que plumas para los globos de mis pupilas, que sentía entre los párpados dilatadas, resistentes, prontas a levantar muchos otros pesos, todas las montañas del mundo, sobre su delicada superficie. Ni la esfera misma del horizonte bastaba para llenar superficialmente su órbita, y toda la vida que hubiese podido aportarme la naturaleza me hubiera parecido bien escasa. Los soplos del mar me hubiesen parecido bien cortos para la inmensa aspiración que henchía mi pecho. Me inclinaba hacia Albertín para besarla. Si la muerte hubiese debido golpearme en ese momento, me hubiera parecido indiferente, o más bien imposible, porque la vida no estaba fuera de mí, estaba en mí. Habría sonreído de conmiseración si un filósofo hubiera emitido la idea de que un día, incluso lejano, yo habría de morir, de que me sobrevivirían las fuerzas eternas de la naturaleza, las fuerzas de aquella naturaleza bajo cuyos pies divinos yo solo era una mota de polvo, de que después de mí seguirían existiendo aquellos acantilados redondeados y abombados, aquel mar, aquel claro de luna, aquel cielo. ¿Cómo iba a ser posible? ¿Cómo iba a poder durar más el mundo que yo? Si yo no estaba perdido en él, si era el mundo el que estaba encerrado en mí, en quien él estaba muy lejos de llenar, en mí donde, sintiendo que aún había espacio para amontonar tantos otros tesoros, yo mismo arrojaba desdeñosamente a un rincón cielo, mar y acantilados. Acabe o llamo, exclamó Albertín al ver que me lanzaba sobre ella para besarla. Mas yo me decía que si una muchacha invita a escondida a un joven a su cuarto, arreglándoselas para que su tía no se entere, no es para no hacer nada, y que por otra parte la audacia premia a los que saben aprovechar las ocasiones. En el estado de exaltación en que me encontraba, la cara redonda de Albertín, iluminada por un fuego interior como una lamparilla de noche, cobraba para mí tal relieve que, imitando la rotación de una esfera ardiente, me parecía girar como esas figuras de Miguel Ángel que arrastra un inmóvil y vertiginoso torbellino. Iba a conocer el dolor, el sabor que tenía aquel desconocido fruto rosa. Oí un sonido precipitado, prolongado y estridente. Albertín había tirado de la campanilla con todas sus fuerzas. Había creído yo que mi amor por Albertín no se fundaba en la esperanza de la posesión física. Sin embargo, cuando de la experiencia de aquella noche creí deducir que esa posesión era imposible y que después de no haber dudado el primer día en la playa de que Albertín no fuese desvergonzada y luego de haber pasado por suposiciones intermedias, me pareció sentado de manera definitiva que era absolutamente virtuoso. Cuando al regreso de casa de su tía, 8 días más tarde, me dijo fríamente: le perdono, hasta siento haberle hecho sufrir, pero no vuelvo a hacerlo nunca. Contrariamente a lo que había ocurrido cuando Bloch me había dicho que se podía poseer a todas las mujeres, y como si en lugar de una muchacha real hubiese conocido una muñeca de cera, sucedió que poco a poco fue apartándose de ella mi deseo de penetrar en su vida, de seguirla a los países donde había pasado su infancia, de ser iniciado por ella en una vida de sport. Mi curiosidad intelectual sobre lo que ella pensaba acerca de tal o cual tema no sobrevivió a la creencia de poder besarla. Mis sueños la abandonaron en cuanto dejaron de ser alimentados por la esperanza de una posesión de que los había creído